Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches, depende cuando lo estés escuchando, mis queridos chamánicos. Bienvenidos a un episodio más. En este episodio está Mamá Cucú nuevamente. La tenemos aquí. Como pueden ver, es otro spot a los que nos están viendo en YouTube. Estamos en un nuevo lugar. Pues a los que han seguido las historias ahí de Instagram, el spot en donde grabábamos era un loft que yo estaba arreglando para rentarlo, mi bebé. Y pues ya se rentó. Entonces nos quedamos sin lugar y nos vinimos acá, en este nuevo spot en donde estoy. Pero está bonito, se ve bonito. Me gusta esta pared. La plantita le da su toque orgánico y vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Así que bienvenidos a este nuevo lugar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mike de la Selva. Si es la primera vez que nos estás escuchando, recuerda que te puedes suscribir aquí en nuestro canal. También estamos en YouTube, Spotify y subimos también algunos pedazos de capítulos en Instagram. Y aquí estamos con Mamá Cucú. Hola, ¿qué tal? Soy Mamá Cucú y me da muchísimo gusto acompañar a mi amado hijo, Mike de la Selva, en este podcast. Hoy vamos a hablar de algo que ya habíamos querido hablar desde hace mucho tiempo. Algo que a mí personalmente, a Miguel Ángel y a gran parte de nuestra familia nos gusta muchísimo, y ese es parte del conocimiento, este gran legado de los mayas, de los aztecas y de muchas otras culturas de todo nuestro continente. Este movimiento de energía que hacían, vamos a estar mencionando hoy, pues cosas que hemos investigado, que sabemos, que hemos leído, que hemos vivido, porque en Yucatán, amigos, es una tierra muy misteriosa. Aquí la tierra de los mayas, una parte de la tierra de los mayas, es una tierra mística, es una tierra con una energía muy, pero muy especial. A ver, aquí para empezar, aquí sucedió algo único. Ahorita hay una película en Netflix que creo que es la que rompió récord, que se llama Don't Look Up. ¿La has visto? No. Creo que es No Mires Arriba. Esa es la traducción, no sé si es como se llama. Pero es una con Leonardo DiCaprio, tiene un montón de superactores. Ah, la empecé a ver. ¿No te gustó? No, para nada. A mí sí me gustó muchísimo. Empecé a verla y no... Bueno, sí, no. ¿En qué parte te quedaste? No, pues es que para empezar, Leonardo se me hace un pésimo actor, y ya empezando a ver dije así... Fíjate que no sabía nada más, No Vienes para arriba, y vieron algo y dije así, va a caer un meteorito, ¿no? Sí, claro, pues eso es de lo que trata, pero no es eso, es una Esta vez no nos es una crítica, de no, esto. no, es una crítica precisamente a cómo estamos ahorita en la sociedad, de que aunque se viene una muy probable crisis mundial en cuanto a la ecología, medio ambiente y todo, todos seguimos haciendo de cuenta como si no pasa nada. Poniéndonos el cubrebocas. Y olvídate del cubrebocas, todos seguimos intentando ser millonarios, todos seguimos consumiendo, todos seguimos con nuestros hábitos que estamos poco a poco afectando a nosotros como humanidad, porque el planeta, como siempre digo, el planeta va a seguir. Y la gente, o sea, en general, todos estamos en la lela, mientras muchos científicos nos están diciendo ya, o sea, cada vez estamos más cerca del punto de no retorno. Pero bueno, todo esto es lo que toca la película. El punto de esto, de lo que yo menciono de la película de Don't Look Up, y podrá haber quienes les gusten y quienes no les gusten, a mí sí me gustó, es porque aparte no es esta típica película gringa, que ese es el chiste, mamá, que todo siempre se salva y todo acaba bien. No, en esta... Entonces tampoco es en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en Chicago, no, están ahí. Pues el meteorito cae en todo el mundo, no sé en qué parte del mundo. Bueno, sí, porque cayeron. Pues claro, porque son gringos, claro, fíjate obviamente. que yo estaba viéndola, pero cuando dicen sí, ya hay un un general de la comunidad intergaláctico, de las guerras intergalácticas, claro. La secretaría del cuidado del espacio, no sé qué. Ya, yo de mucha risa. Sí, siempre aplican esas cosas los gringos, ¿no? Para tratar de venderte la idea de que ellos están en otro nivel, ¿no? Y la neta es que no. O sea, la realidad es que sí, en muchas cosas seguramente sí. Como nosotros. Pero no creo que como nosotros, mamá. Yo creo que sí están mucho mejor, mucho más avanzados en muchas cosas. ¿En qué? Pues en tecnología, en armamento, en sus bases y todo eso. Que todo eso avanzados en ciertas cosas. Avances es no digo evolución. Retrospectiva muy grande para la humanidad. Hablar de armas, hablar de guerras es una retrospectiva muy grande para toda la humanidad, ¿no? Entonces bueno, más bien un retroceso, ¿no? Un retroceso muy grande en lo que ellos están.
un país que habla de retroceso guerras. en cuanto a evolución. Totalmente. Entonces, ellos no van para adelante, van totalmente hacia Están atrás. en la oscuridad En la muy oscuridad grande. total. Pero el punto, mi punto es en cuanto a tecnología y todo eso en lo que ellos están. Pues a mí me pararon en Estados Unidos, migración. Y yo pensaba que ellos tienen todos tus datos, absolutamente todo, que saben todo lo que haces, quién eres, todo. Es que eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos te venden. Entonces yo estaba paniqueado porque pensé que me pararon y estos cuates iban a tener pero toda la información. explícanos bien porque, bueno, yo sé cómo, pero tú vas a pasar. O sea, yo fui a Estados Unidos, yo iba a San Francisco y yo iba por un trabajo de $40,000. Un súper trabajo. A ver, y si yo pudiera volver a ir, por supuesto que voy, porque nada más era estar en un bosque, o sea, en la naturaleza, y nada más por estar ahí en ese lugar me van a pagar una la nota. Y cuando llego, yo soy muy malo mintiendo, y llego y la persona de esta que se encarga ya en San Francisco, de oye, que voy a pasar, y es la de migración, que te sella esta cosa y ya entras. Me hace una pregunta nada más y me dice, oye, no sé, ¿cuánto tiempo vienes? Y yo empiezo a decir de más, ¿no? De que no, pues es que el año pasado el otro. El caso es que me pasan un cuarto en el que estuve ahí como unas 12 horas, en donde había un montón de gente, estás ahí en unas sillas, como una sala de espera, en donde te pasan y te interrogan, es toda una locura. Y a final de cuentas te meten a este otro cuarto en donde te van a interrogar ya directamente un par de oficiales. Y me di cuenta que ellos no sabían nada. Ellos todo lo van sacando, o sea, están entrenados para sacarte información, pero no tienen nada en su sistema. Ahí es cuando dije, porque estuve 12 horas viendo cómo interrogaban, estuve 12 horas viendo varias personas, que casos y la fregada, y no tenían nada. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, si no claro. ven una pantalla y salen absolutamente. No me dijeron, a ver, tú eres esta persona, ¿no? haces esto, hiciste... No, exactamente. Ajá, sí, que sale todo. Exactamente, ellos lo utilizan en parte para eso. Claro. Pero el punto de esto de Don't Look Up es que ellos mencionan a un meteorito, que es el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Que ese meteorito tiene un nombre maya. El nombre del meteorito, que es un planet killer, un asesino de planetas, así le llaman, un exterminador de planetas, cuando es de ese tamaño, porque este fue un meteorito de 10 kilómetros de diámetro aproximadamente. Sí. Cuando es así de grande, es lo que decimos, ¿no? De que, bueno, más bien lo que sabemos, acaba con gran parte de la vida, y por eso es, yo digo y repito. Pero el planeta siguió. Exactamente, yo digo y repito, ¿qué tanto daño le podemos hacer a este planeta? Que el planeta, después de un meteorito y una catástrofe así, mira, aquí estamos nosotros. Ve qué hermoso y si nosotros, y es precioso y es perfecto, si nosotros le damos en la torre como quieras, como sea, no importa, van a pasar los años que tengan que pasar. Esto fue hace 66 millones de años. Para la Tierra, un respiro, una sacudida y se repone. Sigue y queda girando. mejor, ¿no? Quizás. Entonces, nuevamente, aquí cae este meteorito. Bueno, aquí en Yucatán. En Yucatán, en la bueno, ya península no de estamos Yucatán. en la película. También en la película. No lo sé en qué parte cayó en la bueno. película. Pero cae el meteorito de Chicxulub, en Aquí el en poblado de Yucatán. Chicxulub, exactamente. El de la película no sé en qué parte cayó. Pero el punto de esto es de que de todas las partes del planeta en las que pudo haber caído, cayó aquí. Fíjate que yo creo que cayó aquí. Como cuando a una persona le cae un rayo o cae un rayo en un lugar, porque algo se conectó de la Tierra con el meteorito y lo jaló hacia acá. Por alguna razón, o sea, este es un ser vivo a final de cuentas, ¿no? Entonces, claro, por alguna razón, las coincidencias no existen, son múltiples causas. El punto es de que cae aquí. Al final de cuentas, esta piedra contiene minerales que son extraterrestres, que así es como se determina cuando cae un meteorito, checan, ya lo habíamos dicho. Y esto, dentro de todo, a mí se me hace interesante porque, aparte de ser uno de los motivos por los cuales existen los cenotes, que son lugares que son mágicos. Y uno de los motivos por los cuales existe la mitad de la península de Yucatán, que se conforma a raíz de que cae el meteorito aquí, en Yucatán. O sea, la mitad de la península se conforma cae el meteorito, obviamente, con muchísimos miles de fragmentos probablemente, como vienen, y cae, choca con el continente, con la placa tectónica, se desprende obviamente parte del meteorito, como cuando arrojas algo muy pesado, una pieza se desprende y flota, se forma una nata
que se adhiere a la tierra, al continente. Hay un libro editado por la Secretaría de la Cultura de Yucatán que habla de cómo se forma Yucatán. ¿Es en ese momento? Es en ese momento, sí. Cómo se forma la mitad de la península de Yucatán y aproximadamente, entonces, sí es como la mitad de la península se adhiere al continente y es toda esa parte donde estamos nosotros precisamente en este momento. O sea, caminando sobre, dentro de todo, un conjunto de piedra extraterrestre y de la que había aquí, porque el cráter fue de 150 kilómetros de diámetro de esta piedra de 10 kilómetros. Entonces sí es algo muy grande. El punto de todo esto es que... Y se dan cuenta porque hace 25 años vienen a hacer unas exploraciones para sacar petróleo. 40 años. Bueno, pero se dio a conocer más aproximadamente hace 25. Se dio a conocer hace 25 Yo lo leí porque hace 40 hicieron el estudio y Pemex no le dejó sacar a este científico la información hasta hace 25 años. Hace 25 años. Yo leí en el periódico y fíjate que fue un artículo chiquitito. A mí se me hizo muy extraño que fuera tan pequeño y yo tenía una amiga que decía, están llegando holandeses para extraer el petróleo. Y yo decía, ¿de dónde? De las costas de Yucatán porque llegaban al puerto de Progreso. Bajaban cada determinado tiempo de la plataforma los holandeses. Entonces ya había una compañía holandesa extrayendo ya el petróleo y salió un artículo de que antes de que llegara la compañía holandesa, del artículo que mencionas, y dices que fue hace 40 años. Entonces. Hace 40 años lo descubre este científico que trabajaba para Pemex. Sí. Y vienen aquí a hacer un estudio para encontrar petróleo. Geólogos de todo el mundo. Sí, claro. Pero este cuate, cuando está haciendo el estudio, él encuentra este mineral en abundancia, que es el que determina cuando cayó un meteorito, porque aquí no hay en este planeta en esa abundancia, en esa concentración. Y empiezan a hacer la investigación y se dan cuenta que aquí cayó el meteorito. Pero no le permite Pemex sacar el estudio, porque todo esto era un estudio de Pemex privado, claro, que no se podía divulgar. Entonces era confidencial y pues como 15 años después es cuando ya se saca esta información. Ahora, dentro de todo esto, lo interesante e impresionante es que aquí y en otras partes de América, pero aquí estuvieron los mayas. O sea, todavía están los descendientes de los mayas, ¿no? Y fíjate que en la península de Yucatán es uno de los lugares donde más vestigios, más templos mayas y donde se desarrolló más la cultura maya, precisamente por esa planicie, porque a veces es más difícil el desarrollo de una cultura cuando hay montañas. Claro, es más complicado construir. Por la geología. Pero aquí como es una planicie, casi toda la península, sabemos que ya cuando vamos llegando, por ejemplo, a Muna, a Peto, pues empieza una sierra pequeña, aproximadamente de lo más alto de 300 metros. Pero todo lo demás es planicie y es donde más se desarrolló la cultura maya. Sí, o sea, son muchos factores, seguramente, pero aquí hay cierta energía, probablemente, que quizás no se puede sentir, o algunos la sienten, otros no. Y los mayas eran unos grandes magos. Estas culturas, los mayas en específico, construyeron más pirámides que cualquier otra civilización que tú juntes. O sea, a los egipcios, juntas a los incas, juntas a los aztecas, todos ellos, los mayas construyeron más pirámides. ¿Para qué las pirámides? O sea, realmente esto es un misterio. Sí, que son tumbas, algunos dicen que fueron son tumbas. mausoleos, la mayoría de las grandes pirámides. Pero yo... Porque pirámides, ¿no? Sí, no, a ver, sí puedes ahí encontrar tumbas, pero yo no creo ni siquiera que hayan sido construidas con el propósito de ser una tumba, sino más bien, y según yo he leído, por ejemplo, yo leí en un libro en el cual te describen el propósito de la pirámide de Giza, por ejemplo. Y el propósito de la pirámide de Giza, y te están contando en este libro cómo fue hecha la pirámide, que no fue, y ese es mi punto, no fue con la tecnología que nosotros creemos que fue, o más bien creemos que fue hecho de una manera muy rudimentaria, porque aquí en Mérida, yo soy yucateco, y aquí uno crece como yucateco pensando que los mayas
fueron una raza, una sociedad, una civilización primitiva, salvaje. No, los mayas eran una civilización súper avanzada. Y ellos, su manera de construir no era tan rudimentaria como nosotros creemos. Que el otro día vi un estudio que se estaba haciendo sobre cómo volteaban, cómo movían las piedras. Y a estos cuates les tomó todo el día mover una piedra. Cerca de Chichén Itzá hicieron de hecho la excavación para mover la piedra del punto A al punto B, o sea, solo girarla. Entonces, aquí es donde vienen todas estas teorías, ¿no? Extraterrestres, tecnología que ellos tenían, que recibieron, todo. Y probablemente sí, o sea, ellos tenían contacto, porque se dice que nosotros como raza podemos tener contacto con estos maestros de otras dimensiones, de otros planetas, pero nosotros, por nuestro nivel vibratorio y nuestro nivel de conciencia, no podemos acceder a esa información. O sea, estamos como nosotros mismos nos la negamos. Entonces, aquí es, por ejemplo, donde viene un caso muy interesante, que es el caso del Señor de Nolo. ¿Quién es el Señor de Nolo? ¿Y qué es todo esto del Señor de Nolo? Es algo súper cañón. Fíjate cómo nos fuimos, ¿no? De los mayas, toda esta sabiduría, este movimiento de energías. Yo creo que hay que recalcar más acerca de esto. No solo los mayas tenían este conocimiento que tenían los egipcios y que tenían las culturas ancestrales, porque fue una etapa del hombre aquí en la tierra donde el conocimiento, donde la comunicación eran muy diferente a lo que es ahora. Ahora necesitamos rudimentariamente, y se podría decir rudimentariamente, la tecnología para poder volar, crear un avión que es tan difícil hacerlo, un celular que es tan difícil también, toda la tecnología para poder comunicarnos, o las herramientas. Yo he visto a un escultor actualmente cómo hace una escultura y no la hace solo a mano, requiere de tecnología también para hacerla. Los mayas, y ya lo mencionamos en un capítulo, y esto dicho no por nosotros, no porque nos hayan contado los abuelos, lo dice Fray Diego de Landa, que espiaba a los mayas, un gran inquisidor del siglo XVI, un franciscano que llega aquí muy joven y que se sorprende de todo lo que hacen los mayas porque él espiaba a los mayas. Cabe señalar que cuando llega la invasión española, los mayas continúan con su vida tal cual. Es como cuando llega Cortés y se maravilla del mercado en el que está caminando en Tenochtitlan, porque los aztecas continúan en su mercado, continúan vendiendo, o sea, no paró toda la vida de ellos. Cuando llegan los invasores españoles, los mayas continúan con ceremonias, con todo. Y entonces Fray Diego de Landa los espía y ve que en un par de horas realizan una escultura de piedra sin herramientas. No, nunca logré encontrar qué herramientas. No las encontró, ¿no? Pero yo ya había escuchado, leído en otro libro que no habían encontrado herramientas con las que hacían ciertas cosas los mayas. Y luego leí en el libro de Relación de las Cosas de Yucatán que Fray Diego de Landa dice, ¿dónde están las herramientas? Pues esto es brujería. Entonces muchas del conocimiento y de la forma de vida de los mayas que tenían, pues para ellos era brujería. Todo este conocimiento se perdió, gran parte de este conocimiento, porque a los primeros que llevaron a la hoguera, a la Inquisición, fueron a esas personas que lo tenían, mujeres y hombres que eran los que nosotros llamamos sacerdotes, los gobernantes, los iniciados mayas. Fueron los primeros o con los primeros que acabaron. Entonces, gran parte de ese conocimiento, de ese legado se perdió. Pero algo ha quedado. La ceremonia del Chac Chac es una ceremonia que se hace en los campos, en los cultivos, para dar gracias al dios de la lluvia, y una que otra ceremonia que ha quedado, pero ha quedado esa energía. Y en algunos chamanes mayas, que ahora les llamamos chamanes, como hablábamos, antes eran los iniciados, los chamanes. Y fíjate que chamán también, o chamán, es la estrella que aparece primero en el cielo. ¿Eso se llama chamán? Chamán, en lengua maya. Entonces podría decir como el iniciado, el que viene primero. El iluminado. El iluminado. Es la primera estrella que vemos en el firmamento cuando se está oscureciendo, es Shaman. Bien, pues este legado o este estructura
o este hilo del conocimiento lo tienen actualmente algunos sacerdotes o algunos chamanes mayas. Uno de ellos fue el señor de Nolo, que tú mencionaste. Nolo, amigos, es una comunidad que queda cerca de Tixcocop, Yucatán. Tixcocop es un municipio que conocemos aquí porque se hace mucha hamaca. En ese municipio de Tixcocop, que queda aproximadamente a 1 hora de Mérida, tiene una comisaría, o sea, un pueblo pequeño que le pertenece a Tixcocop, y es donde vive el señor de Nolo, en la comisaría de Nolo. Este señor de Nolo... Bueno, es donde vivió. Donde vivió. Fíjate, digo donde vive porque cuando llegamos a su casa todavía se siente su energía. Sí. Pero él ya falleció. Él ya falleció, nació en los años 40 y fallece en los 90, a los 51 años. Muy joven. Muy joven. Pero, ¿qué cosas hemos oído? Sí. Y de parte de sus hijos. No, está muy cañón. A ver, para los que nunca han venido a Mérida, a Yucatán en general, Yucatán tiene cientos de poblados. Estos poblados, esta gente son los descendientes de los mayas, de la clase trabajadora de los mayas, porque, como estábamos diciendo, también estaban los que tenían el conocimiento, los sacerdotes, los artistas, los maestros, los iniciados, los gobernantes. Todos ellos se fueron. O sea, todos ellos los mataron, en su mayoría, ¿no? Y unos desaparecieron también. Otros nunca los encontraron. Sí. Sí, entonces es un misterio. Cuando Fray Diego de Landa, voy a hacer aquí un paréntesis, Fray Diego de Landa hace una de las últimas inquisiciones, el último auto de fe en Maní, que aquí en Yucatán lo sabemos todos. Sí. Si tú llegas a Maní, Yucatán, la gente de Maní, desde el más viejo hasta el más niño, sabe lo que pasó en Maní. Le podríamos llamar sacrificios, ¿no? Porque dicen que los mayas hacían sacrificios, pero los franciscanos hacían sacrificios en la hoguera. Quemaron a muchísima gente en Maní. Se enteran de que los mayas van a hacer una ceremonia y le vienen a avisar a Fray Diego de Landa de que los mayas están por hacer una ceremonia. Y los mayas, al hacer sus ceremonias, que las hacían cada determinado tiempo para sus dioses, probablemente haya sido cuando fue el auto de fe en Maní, podemos investigarlo, una luna creciente, haya sido un equinoccio, un solsticio. Ellos estaban haciendo sus ceremonias. Saber qué era, ¿eh? Y además, con las ceremonias que hacían los mayas, les perjudicaban porque obviamente movían, se mueven los 4 puntos cardinales, se mueven las energías, y entonces cuando empiezan a llegar los invasores, esto nos vamos un poquito cuando viene, haz de cuenta, Francisco de Hernández y Córdoba, y empiezan a llegar ya a la península de Yucatán, el poder que tienen los mayas para crear huracanes, tormentas. Claro. Entonces hay escritos de los españoles, porque ellos de repente ese tipo de tormentas no las habían vivido en ningún otro mar, y eran navegantes de los 7 mares. Entonces dicen que llegaban a la península de Yucatán o al Golfo de México, que se encontraban de repente que no se veían, visualizaban ninguna nube, y de repente llegaban y había una tormenta, esto que llamamos huracán, porque eso lo movían y lo hacían los mayas. Ahí es bien interesante eso que mencionas, porque también leyendo un libro de un tibetano, esta persona menciona que ellos también tenían la facultad y lo hicieron, pero no tanto, o sea, no quisieron hacerlo tanto porque saben que les genera karma. Esa es la cosa. Cuando son seres así de avanzados, los que son avanzados, que tienen el poder para hacer eso, tú sabes que si tú haces eso y hundes un barco, por ejemplo, y matas a estas personas, se ahogan, ¿tú crees que te va a generar o no te va a generar karma? Causa y efecto. Claro, por supuesto que sí. Para salvar a tu pueblo. Lo que sea. Vas a generar karma. ¿Karma qué es? Es un efecto. Vas a generar efectos que van a recaer sobre ti. Porque al final de cuentas, esas personas están muriendo y están sufriendo y lo que tú quieras. Todo eso va a recaer. Entonces, por ese motivo, ese es uno de los motivos por los cuales en el Tíbet, aún teniendo el poder para hacerlo, porque lo tenían cuando son invadidos por China, ellos crean nada más una tormenta de hielo muy fuerte, una tormenta de nieve muy fuerte, pero no matan como tal quizás a personas, o tal vez sí, pero al final de cuentas no tan grave. Pero entonces sí, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y estas personas, pues a final de cuentas manipulaban la energía del lugar para que los españoles, de cierta manera, porque déjame te digo que los dejaron llegar. Sí, los dejaron llegar. Si no hubieran querido que llegan, no llegan. Bueno, entonces
estaban moviendo cosas, estaban haciendo para impedir que llegaran. Este tipo de poder tenían las ceremonias y tenían todos esos chamanes o grandes iniciados mayas. Cuando Fray Diego de Landa le avisan que está por hacerse una ceremonia abajo de una cueva en Maní, llega rápido a Maní e impide la ceremonia, atrapan a los sacerdotes, pero se les escapan 9. ¿Qué número? 9, que es el número mágico para los mayas. 3 veces 3. 3 veces 3. Cabe señalar que si los españoles ya habían llegado y cruzado el océano y llegado aquí, cualquier cosa en la que se enfrentaran aquí va a ser poco. Jaguares. Porque son los que están llegando. Exactamente. A ver, es bien importante tener eso en cuenta. Uh-huh. Quien llega es quien va a ganar, porque es quien vino, es quien tiene la tecnología, es quien tiene la necesidad, todo. Exacto, claro, también. Entonces, el otro está... Sí, es como si llegaran aquí unos ladrones a tu casa. No, aquí no va a llegar nada. No llega nada. Mejor hablemos de otras cosas. Pero, sí, es cuando llega alguien arriba, es el que llega. Es que por eso son los que conquistaron. Pero espera, esos rituales que tú estás diciendo, también, a ver, hay un libro que creo que he recomendado, no sé si lo he recomendado, de María del Carmen Olvera, que se llama La ciencia del bien y el mal. Los hijos de Mu. Del continente perdido. Del continente perdido de Mu. Que esa fue una raza que existió antes de nosotros, y lo he dicho, y después vinieron los atlantes, y es donde que es probablemente donde proviene, porque esto también se dice por muchos lados, el conocimiento de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, porque en la cultura azteca no se sabe, chécate, esto es bien interesante, no se sabe de dónde vinieron sus maestros, pero se dice que provenían ellos como cultura del Aztlán. Y nadie sabe dónde está el Aztlán, ni qué es el Aztlán, pero es como del agua provinieron. Y luego los incas también saben que su maestro provino de un lugar del agua. Samná. Samná es el que le da la escritura y el idioma a los mayas. Y Samná quiere decir rocío que cae del cielo. De eso. Y dicen que Samná llegó del mar. Exactamente. Entonces este conocimiento vino cuando se hunde la Atlántida de estos seres, algunos con este conocimiento, maestros, que salen y se terminan esparciendo por varias partes del mundo. Pero lo que quiero decir yo con esto del libro de los hijos de Mu, de la ciencia del bien y el mal, porque es una ciencia del relativo bien y mal, porque es relativo, es que hay una parte en la que se juntan estos seres de la oscuridad, que ellos están tratando de gobernar en el planeta en aquel momento, en donde estaban viviendo una edad de oro. ¿Ok? Nosotros ahorita se ha escuchado mucho esto de la nueva era, que se viene una nueva era, una era dorada. Esto que se está viniendo es parte de este proceso como humanidad en la que vas por ciclos, ¿no? Del oscurantismo, la Edad Media, todo, y ahora viene una etapa de iluminación que no es de aquí a 50 años. O sea, probablemente esto va a durar muchísimos años. Pero el punto es de que estos seres, algo bien interesante, los sacerdotes de la oscuridad, porque llega uno, estas personas no están pudiendo, porque están protegidos los hijos de Mu, a final de cuentas, están protegidos por maestros de luz, y no saben qué hacer y tratan de llegar en naves y todo, y sus naves se accidentan, tienen accidentes porque están protegidos. Hay una protección energética y magnética también, electromagnética probablemente. No sé qué tipo de protección, pero todos nos hemos librado de alguna, ¿no? Nos ha pasado de que, ¡ay, por poquito! Y es cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, ¿no? Aunque te pongas es ese momento. Pero bueno, el punto de esto es de que llega este sacerdote, y de lo primero que hace es agarra y manda a pedir a mucha gente para sacrificar. Y de hecho, dentro de estas personas también hijos de Mu, que tenían de esclavos, y empiezan a hacer sacrificios estos seres. Ellos empiezan a hacer esto torturando y matando a estas personas, porque dicen que así empiezan a contaminar la vibración colectiva. A través
del horror, del terror, de la muerte, de todo, toda esta energía. Y ellos no paran, ¿eh? Y no paran. Y dice este cuate que lo empiezan a hacer, pero no es como que nada más lo hicieron una vez, sino es como que es un plan de que lo van a hacer todas las noches, por ejemplo, ¿no? Hasta que se contamine lo suficiente el lugar con esta energía. Y así, parte de eso es como logran, después de esos rituales, logran penetrar el campo magnético de protección de estas personas. Y bueno, ahí es toda una historia. Pero el punto es de que los rituales, ya sea para oscuridad o para luz, o para lo que estaban haciendo los mayas, pues estás moviendo energía. O sea, los rituales son reales. Totalmente. O sea, cuando se hace un ritual sobre todo de varios días, una ceremonia, créanme que se mueven energías. Sí, porque, a ver, todo puede ser un ritual. Tomarte el café de tu mañana, lo haces cada mañana y empieza a ser como un ritual para ti, para recargarte, lo que sea. Pero estamos hablando de rituales dirigidos específicamente hacia un propósito. Cuando tú te comunicas con la tierra, con los elementos, y te pones en sincronía con ellos y te unificas con el todo, se pueden hacer muchas cosas. Y sí se mueven las energías y se pueden crear cosas. Sí, claro. Entonces los mayas están por hacer esta ceremonia, la detiene Fray Diego de Landa. Detiene esta ceremonia y como comentamos, se huye 9. A los españoles no se les escapaba ningún pirata. Hombre. No se les escapa. Traían además unos perros de caza y unos corceles, no sé si sean, pero imagínate un corcel del siglo XVI. Eran como los carros. No es lo mismo que un caballo de ahora. Que ahora ya ni corren. Andan en las charrerías los caballos. Un caballo del siglo XVI, exactamente. Y se les escaparon. Se les escaparon 9 y nunca los encontraron. Peinaron toda con los galgos, con los perros y nunca encontraron esos 9. Ahora, aquí viene algo bien interesante. En un capítulo, dicho por Fray Diego de Landa. En un capítulo de Chamánico hablamos de los intraterrestres. Si no han visto el capítulo de intraterrestres, la verdad es que está muy bueno. Y también les recordamos, si no se han suscrito, suscríbanse para que escuchen y nos acompañen en los demás episodios y para que nos apoyen, pues, por supuesto. Si ya llegaste hasta aquí en donde estamos, este es el comercial para recordarte que te suscribas, ¿no? Así como cuando no pagas Spotify y de pronto te entra el comercial. Ahora sí, lo que quería decir de los intraterrestres es que se dice, una vez leí, que aquí en Yucatán es uno de los lugares en donde hay acceso a esta dimensión que se le puede conocer como Xibalba. Para los mayas ellos le conocían como Xibalba. O sea, nosotros cuando escuchamos al Xibalba, hay una película, creo que es de Disney, que sale en El Dorado y dicen Xibalba. Bueno, esto de Xibalba no es el infierno. Xibalba, como creo que lo comentamos en ese episodio, es una dimensión en la que también hay seres, en la que puedes acceder. Ahora, muy probablemente mayas tienen acceso a esa dimensión o a esa parte interna del planeta. Y estos sacerdotes quizás se pudieron haber metido ahí. O sea, es... Para nosotros no conocemos realmente nada de nosotros ni de este planeta. No lo exploramos, solo estamos en la superficie. Si hay cuevas, ni nos metemos a las cuevas porque hay que estar si hay ratones o serpientes. O... Los mayas se metían a las cuevas, conocían el planeta por debajo, porque además en Yucatán abundan las grutas, las cuevas, por toda esta formación geológica que existe. Pues bien, entonces los mayas eran grandes sabios y grandes poderosos en el movimiento de la tierra. Y había, por ejemplo, los señores del tiempo. Los señores del tiempo, una vez a un... Me encanta eso de señores. Sí, así se les llamaba. Curiosamente, en estos libros de maestros ascendidos y todo, siempre son como señores, ¿sabes? No se les dice reyes, no se les dice... Se dice el señor del juicio, por ejemplo. Y está el señor del juicio del rayo rubí, que hace poquito estaba leyendo. Y es quien dictamina cuando ha de caer la sentencia kármica. Los señores del karma, por ejemplo. El señor de Nolo. Y es el señor de Nolo. El señor de Nolo. El señor de Nolo, los señores del tiempo. Bien, los señores del tiempo y los chamanes, hay específicos chamanes. Fíjense que así hay una serie. Están los señores, el reino del agua, el reino de la tierra. Avatar. Los Avatar. Sí.
Esta serie tiene muchísimo del conocimiento de nuestras culturas. Pero también de ellos. Es que es Sí, el mismo, bueno, es pero- el mismo. Ajá. Entonces estaban los señores del tiempo y los señores del tiempo podían manejar y pueden hacer tormentas. A un chamán le cayó un rayo en una ocasión. Se convirtió en chamán porque estaba pastando y le cayó un rayo. Él vio el rayo venir, unas burbujas hacia él. Él incluso extiende la mano y le cae el rayo. Queda en coma. Eso está loquísimo 3 porque años. él lo ve venir. Él ve venir. De pero hecho, ve él dice que él ve como esferas. unas esferas de luz, ¿no? Sí. Que empiezan a venir a él y él las quiere tocar. Él las Eso quiere está tocar, loquísimo. incluso estira la mano, le cae. Y le cae el rayo. Le cae el rayo. En ese momento no es cuando queda en coma, sino él se restablece, camina, se aleja y le vuelve a caer otro rayo. Le vuelve a caer otro Y le rayo. vuelve a caer un rayo. Otro rayo y queda en coma 3 años. Y esos 3 años llegan los señores del tiempo y se lo llevan a dar un rol a todo el planeta y a otros planetas para que aprenda a manejar truenos, tormentas, nubes. Le dan así como un taller o un diplomado de 3 años y regresa y entonces ya tiene todo ese conocimiento. Wow. Porque no necesitas de este cuerpo. Eso es algo bien importante. No necesitas de este cuerpo físico para aprender. A ver, voy a repetir esto. No necesitas de este cuerpo físico para aprender, ni para experimentar en esta realidad. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes un sueño, y ese sueño, porque muchos de nosotros hemos soñado, yo tengo sueños que los recuerdo con tal vividez, o sea, como si hubieran sido ayer. Y yo los tengo bien grabados, no importa si tenía 8 años o tenía 15. Por supuesto. Todos tenemos esos sueños que están adentro de ti, que te dejan marcado. ¿Cuál es la diferencia entre ese sueño que te dejó marcado y una experiencia en la vida real que te dejó marcado? Ninguna. No hay ninguna. Ese es el punto. Y eso es lo que nos dicen muchas veces estos maestros ascendidos. Te dicen, ven a mi retiro. Cuando tú estés dormido, acude a mi retiro para aprender. ¿Por qué? Porque no necesitas ir en tu cuerpo y sentarte y poner atención. Puedes ir en tu cuerpo astral y puedes experimentar con mayor libertad muchas veces porque no tienes estos En el límites. campo neuronal. En este campo que hemos hablado, que es el que describe campo Jacobo neuronal. Así que Así es. este universo a final de Es donde cuentas. están todas las mentes y te puedes comunicar En el campo con otra mental, mente. En el exactamente. campo mental. Es el campo mental. Bueno, el señor de Nolo. Sí, esta historia está Sí, muy buena. el señor de Nolo es un Prepárense señor. porque esta historia está heavy. Es un señor. Ya hablamos de un chamán que le caen los rayos, es el señor del tiempo, se convierte y empieza entonces y sabe cómo detener tormentas, crear tormentas, lluvias. Y ahora nos vamos con el señor de Nolo. Algo muy reciente, ¿eh? Sí, es muy reciente y que es muy raro que dentro del libro de los chamanes de México no lo haya investigado Jacobo Grinberg. Probablemente no supo de él, pero No se ha de haber enterado. en ese entonces era muy famoso. Era muy famoso en los años 80, ya era muy famoso el señor de Nolo. El señor de Nolo no nace en Nolo, Yucatán. Nace en otra comunidad alejada a Nolo, Yucatán. Pero en una comunidad de aquí. Sí, nace en una comunidad de la península, pero llega a vivir a Nolo. Este señor, que cursó solo el primer grado de primaria, llega a hablar hasta 5 idiomas. A ver, aquí tengo que interrumpir porque es algo que estaba yo diciendo y que es bien importante para la gente que no conoce Yucatán. Que tenemos cientos de estas comunidades. Estas comunidades son muy pequeñas, de menos de 1000 habitantes. Es por lo general a donde llevas o vas a los cenotes, si es que tienen cenote. Y son comunidades en las que apenas ya hay escuela. La gente en estas comunidades, muchos de ellos se podría decir que están en pobreza. Estas personas ganan lo mínimo suficiente para existir como humanos. En muchos casos son los descendientes de los mayas, por lo que hablan maya primero y después español. Son comunidades dentro de todo marginadas porque están lejos de Mérida. Como tú dijiste, Texcoco está como 1 hora. Sí. No lo está como 1 hora. O sea, a final de cuentas están en un pueblito
en medio de la nada. Algunos son más grandes, algunos más pequeños. Y aquí es donde viene lo que estás comentando. Para dar el contexto de que en un pueblito de estos que apenas tienen primaria, en los que la gente habla maya, que la gente por lo general lo que hace para trabajar y ganarse dinero y la vida es venir a Mérida a limpiar jardines, limpiar casas, construir, son albañiles. Eso es como por lo general ellos llevan recursos a sus casas. Ahora, este señor es un curandero y adquiere el conocimiento porque él hace contacto a través de unas piedras con 3 seres que vienen de otros planetas. Son 2 hombres y son 2 hombres y una mujer. Él menciona mucho la constelación de Orión. O sea, los 3 Reyes Magos o las 3 Marías. Uh-huh. Y que precisamente en esta época, en esta época o en este tiempo o en estos meses nos estamos acercando a la constelación de Orión. Podemos ver la constelación de Orión y ya lo habíamos mencionado. Porque vamos a pasar la constelación y igual las pirámides de Giza están alineadas con la constelación de Orión. Era muy importante la constelación de Orión para estas culturas. Sí, en 3 por meses, algo que nosotros no conocemos. En 3 meses ya no vamos a ver a la constelación de Orión. Aquí, nos alejamos. Eso es lo que quiero que hagamos conciencia. O sea, comprendamos que ellos no hacían las cosas nada más a lo loco. A todo le daban sentido. Todo tenía un sentido específico. Nosotros ahorita simplemente ¿por qué construí esto aquí? Pues porque sea, no importa. Ellos no. Si ellos construyeron esos templos tan importantes para ellos, alineados con una constelación o con unas estrellas o con lo que tú quieras, es por algo. Tenía una importancia brutal para ellos. No era nada más de que, ya viste esas estrellitas, qué bonitas están, vamos a alinearlos. Es por algo que nosotros desconocemos. No sabemos por qué. Sí. Entonces se acercan estos seres a él. Y él tiene una propiedad ahí en Nolo. Llegas al centro de Nolo, entras a una calle y al fondo de esa callecita está la propiedad del señor de Nolo. Pero ¿cómo es que lo contactaron? A él lo contactan porque él está viviendo ahí y él talla unas piedras que son unas piedras. ¿Pero cómo fue lo de las piedras? No, creo que recuerdo que esas piedras se las dan ellos, ¿eh? Ellos se las dan y le dicen, cuando te quieras comunicar con nosotros, talla estas piedras. Más bien. Así es como después lo contactan de esa manera. Sí. Él comienza a estudiar mucho a Kukulcán. Ok. Y es a través del estudio de Kukulcán, de la serpiente emplumada, como va adquiriendo este conocimiento. O sea, se empieza a clavar en la historia maya. Es muy importante señalar que aquí la gente que ya mencionamos, aunque a veces no ha estudiado una preparatoria, una secundaria, hay todavía conocimiento ancestral en ceremonias, en el campo, en la tierra, y este señor tenía ese conocimiento, esa inquietud y esa curiosidad, y todo lo desarrolló a través de Kukulcán, la serpiente emplumada. Okay. Es así como él comienza el camino hacia el conocimiento, e incluso llega a dar conferencias en el extranjero cuando invitan a varias personas para hablar de la cultura maya o del poder de la serpiente, que no solo es en la cultura maya, sino también en la cultura china y en otras culturas hay un poder que tiene la serpiente o el símbolo de la serpiente. Y ya es invitado el señor de Nolo para dar conferencias en el extranjero. Él empieza entonces este camino del conocimiento a través de Kukulcán. En su terreno hace una réplica pequeña, exacta, de la pirámide de Chichén Itzá, donde también se ve el equinoccio. Y en su terreno hace un altar, una choza muy grande, o sea, no muy grande, bueno, el altar es grande, es una choza donde pone un mural maya con muchos símbolos, y por supuesto Kukulcán está en el mural que nosotros vimos. Él lo pinta este mural con todo el método con el que los mayas pintaban sus murales, técnica. La misma técnica. Sí, de hecho está ese mural lo tiene protegido el INAH. Así de cañón está. O sea, de que dijeron esto equivale a una pieza arqueológica. Sí, porque él no lo copia de ningún lugar. Este mural lo saca él del conocimiento que tiene. Ok. Entonces él pone un altar muy grande, que es este mural, a la cultura maya. Es un gran conocedor
de la cultura maya. Y es así como él empieza su camino. Sí. Hay una parte de su terreno que es un gran jardín donde hay muchas piedras, donde él establece contacto y se le acercan estos seres en una ocasión que está precisamente en ese punto que es al fondo del jardín donde nosotros estuvimos, y llegan estos seres a contactarlo. Estos seres son los que le dan y le transmiten conocimiento también y le dan facilidad para que él pueda hablar otras lenguas, y llega a hablar este señor 5 lenguas. Eso es lo impresionante. O sea, ¿cuántos de nosotros logramos hablar 5 idiomas? Y una persona que está en un pueblo, en remoto, aquí en una comunidad, hablaba 5 idiomas. O sea, eso es algo que nunca nadie se ha podido explicar. Y algo súper cañón también es que cuando vinieron aquí unos tibetanos que los trajeron para dar, creo que una conferencia, estos cuates fueron a Nolo y llegaron a Nolo, y cuando llegan, porque llevaban traductor y todo, ¿no? Y cuando llegan, este cuate empieza a hablar en tibetano, en el idioma en el que ellos hablaban con ellos. Y les preguntan, ¿y cómo es que llegaron? Porque se comunicaron telepáticamente con este señor. Claro. Chécate eso. Volvemos a lo mismo. La comunicación. Eso está súper cañón. Y eso lo sabe probablemente todo el pueblo de Nolo. Toda la historia porque de los Nolo. tibetanos fueron a Nolo a verlo. Imagínate eso. Por Y no una solo comunicación los tibetanos, telepática. iban otras personas a verlo. Porque él se comunicaba también lo que decíamos telepáticamente. Pero él recibía entonces conocimiento. Es como que a nosotros nos está llegando un goteo de información, porque estamos tan llenos de filtros y todo, de la conciencia. Y de pronto es como si se te abriera la llave y se derramara sobre ti toda esta información, toda esta capacidad. Porque este señor de pronto empieza a hablar 5 idiomas y no me lo imagino a él estudiando en libritos o algo así estos 5 idiomas. No tiene ningún sentido cuando conoces a este tipo de personas de estas comunidades. O sea, no digo que no tengan la capacidad, sino que me refiero a que eso es algo totalmente extraordinario. Hablar, creo que tibetano, que es el que hablaba este señor, italiano, o sea, ni siquiera idiomas comunes, y mucho menos para una persona como nosotros. Entonces ya desde ahí es un caso totalmente extraordinario, pero no acaba ahí. Esta persona, y de hecho dijo los nombres de los tres seres con los que se comunicaba. Tenían nombres los 3 seres con los que los describe también y los en forma. describe. La mujer es una mujer. La mujer son 2 hombres y es una mujer. La mujer es rubia. Rubia, ¿va? Rubia, blanca, ella. Rubia. Vienen de otro planeta. Este señor también en su espacio construye una silla de piedra, totalmente de piedra. Si vienen a Nolo, tienen que sentarse en esa silla porque descansa la columna. Entonces yo cuando me senté en esa silla, me puse a meditar. La hizo porque él decía que la columna debería de descansar en cierto ángulo. Uh-huh. Y que en cierto ángulo, cuando descansaba la columna, uno podría entrar en meditación. Y este señor comienza a dar conferencias en varias partes, creo que del mundo, no de México. Empieza a dar conferencias sobre la cultura maya, porque dice, y él decía, que ese tipo de conocimiento, que es el que hemos estado compartiendo, lo tenían los mayas. Entonces esto es aquí donde yo digo, claro, o sea, hace match con al menos con mi cuadro de creencias y de investigación, que es los mayas recibían información y conocimiento de seres de otros planetas. Porque si este señor, en medio de una comunidad que estaba rescatando la cultura maya, lo recibió, ¿por qué no los mayas? Pero si estamos hablando que... Y le enseñaron también a hacer la pirámide de Chichén Itzá en pequeño, ¿eh? A un señor nada más, él hizo la pirámide, réplica, y esa pirámide de Chichén Itzá, gracias a esa pirámide que tiene las mismas dimensiones y todo en escala, se enteraron los arqueólogos que a la hora del equinoccio y luego viene el solsticio, que creo que no sé cómo pega la luz, pero que también del otro lado de la pirámide hay un efecto que no conocían, que parece ser que sube la serpiente y del otro baja la serpiente. Debe ser solsticio y equinoccio. Exactamente. Y pasa lo mismo en la noche con la luna. Seguramente. Sí. Y ahí se ve en esa pirámide, claro, porque la puso alineada y todo el señor. Sí, le está alineada. Uh-huh. Este señor tenía muchas cosas peculiares, pero sí, hablamos también del señor, del otro chamán, del señor del tiempo.
¿por qué? ¿Por qué pensamos que no podemos viajar a otros planetas? A este señor se lo llevaron a viajar a otros planetas. Sí, claro, en el cuerpo mental o astral. Se lo llevaron a viajar a otros planetas, conoció otros planetas y aprendió. ¿Por qué tenemos que pensar que solo con una nave espacial podemos ir a otro lugar? Sí, se sabe que muchas de estas culturas, ellos hacían viajes interestelares en su cuerpo astral, o sea, ni siquiera Tú en el dijiste cuerpo ahorita, físico. no necesitamos el cuerpo físico. No. Exactamente, o sea, lo puedes dejar aquí y por ejemplo, en el libro que siempre recomiendo, que es el de Misterios Develados o Desvelados, de las dos formas, en este libro, Saint Germain muchas veces le dice a esta persona, hoy nos vamos a ir en otro cuerpo, en un cuerpo más sutil. Hace que deje su cuerpo físico, protegen el cuerpo físico y entonces los dos se van en este cuerpo sutil, en el cuerpo astral, y se van a otros lugares, otros planetas, otras partes de este mismo planeta en la que no podrían hacer lo que hacen con el cuerpo físico, y se van a la velocidad del pensamiento muchas veces. Entonces sí. ¿Qué hacen los nahuales que se transforman en otro animal? Que puede ser un pájaro, que puede ser otro animal. ¿Qué hacen aquí los guays? Que les llaman en Yucatán el guay. Por eso está el guay chivo, el guay. Que se transforma en otro ser o toma el cuerpo de otro ser para poder ir, para poder hacer otras cosas. Entonces este señor de Nolo, no sabemos cuánta información en todos estos contactos con estos seres haya recibido, pero hasta el momento es un misterio porque también ocurre algo súper interesante. Cuando el señor fallece. Muere de una enfermedad extraña. Raro. Y joven, 51 años. Extraña. Dicen que murió de una enfermedad extraña. ¿En el 97? En el 97. Yo ya había escuchado del señor de Nolo y me llamaba mucho tan solo el nombre Nolo, el señor de Nolo. Y yo quiero ir a ver al señor de Nolo. Y yo pensé que el señor de Nolo estos años estaba vivo. Seguía vivo. Entonces un amigo me dijo, oye, vamos a ver al señor de Nolo. Le digo, yo también quiero. Yo te iba a decir, vamos a ver al señor de Nolo. Y tú me dices, vamos a ver al señor de Nolo. Sí, vamos a viajar a ver al señor de Nolo. Fuimos a ver al señor de Nolo. Antes de ir supimos que ya había muerto. Imagínate, yo pensé que estaba vivo, mi ignorancia. Fuimos a su casa, fuimos a su quinta. Y yo desde que llegué sentí una energía como muy especial. Por eso te digo, yo siento que ese señor todavía está ahí, su energía. Sí. Entonces, después que fuimos contigo, nosotros, amigos, ya fuimos a la casa. Ya nos sentamos en la silla de piedra que él hizo. Ya entramos a ese altar, vimos, ya platicamos con sus hijos que están difundiendo todo el conocimiento o todo lo que él, parte de lo que él sabía, porque él se fue con muchísimo conocimiento. Sí, claro. Y el día que muere, ¿qué pasa? El día que muere de una extraña enfermedad. O sea, eso es algo bien interesante. Porque se dice que llega hasta ese poblado, es algo bien loco. Y es un caminito de terracería angosto. Sí. O sea, remoto. Y hasta ese poblado llegó un carro negro, tipo como los hombres de negro. Se bajan, creo que 3 señores, ¿va? 3 señores trajeados al funeral, porque estaban en la velación, creo. Le dan dinero al hijo, ¿ah? Sí, creo que le dan dinero al hijo. Van, le dan dinero al hijo. Quizás a otros detalles que desconozco. Se quedan ahí los 3 señores en la velación un rato probablemente. Y lo más cañón es que se suben al carro estas personas, arrancan y se van derecho. ¡Fum! Bueno, gente, no hay derecho, no hay a dónde irte. Llegas ahí, por eso nadie se lo explica. Llegas ahí y está el terreno de este señor y termina la calle. Ya, es pura selva. No hay calle. Tienes que retornar sí o sí. Entonces la gente ve que se va el carro y pues están esperando a que retorne algo y el carro nunca regresa. Nunca regresó. Entonces nadie sabe de dónde vinieron estos señores. No. ¿Quiénes eran? Nadie sabe quiénes eran. No, es un misterio que hayan llegado hasta allá y cómo se fueron. O sea, no hablaban español. No, entonces, ¿no hablaban español aparte? No manches, o sea, sí es un súper misterio. Este caso del señor de Nolo, de un señor que aparte, esas piedras que le dan para que se comunique con ellos, para cuando desee que regresen, esas piedras es como una profecía, ¿no? Así como toda la película. Que las tiene que tallar para que lleguen. Estas piedras siguen ahí. Pero dicen
y él, creo que él lo dijo, que únicamente... Su hijo nos lo dijo. El hijo nos dijo que solamente aquel que sea como el que vaya... El elegido es el que va a encontrar esas piedras. Porque no se las dio a sus hijos. Sus hijos no tienen, y él no les dijo qué piedras son. No, ni tienen el conocimiento. Pero imagínense, hay muchas piedras en un terreno. Dos piedras. Yo sí fui a ver si las encontraba y todo, pues obviamente no las tallé un par de piedras por ahí. Yo también. Pero pues no. Pero, o sea, el punto es de que esto es todo una historia de película de un señor que habla 5 idiomas, que fueron tibetanos con él y les habló en tibetano, que terminó dando conferencias en todo el mundo. Que estudió mucho la cultura maya y Kukulcán. Y él decía que los mayas no hacían sacrificios, y explica muchas cosas de la cultura maya que estaban perdidas. Él en este mural de hecho tiene muchísima información sobre numerología, sobre símbolos de los mayas, y al final que muera, que fallezca y que lleguen estos señores y se vayan de esa manera tan misteriosa, es un caso, pues te hace creer que hay más de lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, que esta realidad es mucho más de lo que nosotros nos podemos llegar a limitar. Aquí está pasando, y eso es lo que a mí me revuelve, la verdad. A mí personalmente, yo siento esto. Este es mi sentimiento. A lo largo de esta encarnación, yo siento que hay una fiesta. Hay una fiesta a la cual yo no tengo la invitación y no sé cómo llegar. O sea, no solo yo, todos la tenemos. Pero ahí está pasando una fiesta. Hay seres que se están comunicando con estos seres. Hay humanos que están viviendo otras realidades, que están viajando entre mundos, que están recibiendo conocimiento, que están haciendo iniciaciones, que están en un nivel de conciencia que para nosotros ni siquiera podemos vislumbrar. Y no sé cómo acceder a eso, ¿sabes? Entonces, pienso y creo que en base al conocimiento que he recibido es a través de la purificación, del servicio, del amor, de todo esto, ¿no? Pero suena sencillo, pero es un camino que pues uno puede caer muchas veces. Entonces, nuevamente a mí me impresiona este caso de este señor, porque uno creería, ¿no? Como siempre, pues el elegido, y ves las películas y tiene que ser esto y el otro. Nada. Este señor cumplía con las cualidades precisamente de humildad, con las cualidades de un señor que quizás creía. Con una vida muy sencilla. Muy sencillo. Muy sencilla. Un señor al que se le iba a dar el conocimiento. Sí, no. ¿Qué tenía el lugar donde él vive? Está muy cañón. Una chocita nada más. Entonces, o sea, pero tiene un terreno muy grande, lleno de árboles. Sí, es un terreno muy grande que se le donaron. Pero no hizo una casa. No. Tiene un terreno lleno de árboles. No digo que eso esté bien ni esté mal. Era una persona con esas cualidades. Es lo que estábamos hablando de que dice Jacobo Grinberg. Y que dicen también, ¿quieres acceder a ese nivel de conciencia? Tienes que deshacerte de muchas cosas materiales. Y para empezar, cómo vestimos, para empezar lo que nos ponemos. ¿En dónde enfocas tu atención? Porque entonces basas toda tu energía a eso. Podemos acceder a ese nivel de conciencia. Sí, para ser maestros de la materia, para ser maestros del mundo. Por ejemplo, un chamán que también estuvo al borde de la muerte, porque muchos chamanes, hay una peculiaridad. ¿Se puede convertir en chamán cuando estuviste a punto de morirte? Una iniciación es una iniciación. Es una iniciación. O por linaje, de línea directa de padre, abuelo, también es otra iniciación. Entonces dice que, por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan, que Don Juan había pasado a morirse, como decimos aquí en Yucatán, y no se muere, y que en esta vida, como lo dice Jacobo Grinberg también, en muchas ocasiones nos morimos y reencarnamos. Es que estuve en un accidente a punto de morirte. Te moriste y reencarnaste. Es que tuve una enfermedad, te moriste y reencarnaste. Entonces decía Don Juan también que él ya no podía hablar con personas que no fueran como él, que él solo podía hablar con los que habían encarnado, con personas que habían estado a punto de morir y que
sobrevivieron, que solo con esas personas se No, podía pero qué hablar. iniciación tan fuerte. O sea, de morir así de esa manera, de que te ahogues y regreses. O como, nuevamente, como mi escritor favorito, Enrique Barrios, que lo matan a puñaladas y regresa. No, pero no solo eso. Tú puedes estar en una situación, por ejemplo. Sí, con que cambies tú, con que cambie tu vida, una crisis, eso es una muerte. Sí, pero por ejemplo, estaba yo caminando sobre la barda y me caí. Me dolió mucho, me levanté y estuve a punto, pero no me pasó nada. Yo elegí el que cayéndome de la barda no me pasara nada. Y lo hemos hablado, pero porque me pude, elegí dentro de mi cosmovisión, de mi vida y todo. Sí, están los dos pasando. Y que no me pasara nada y yo estoy en el... Está la que tuviste el accidente automovilístico y sí se murió, y está el que no se murió. El que no ¿Cuál se murió eres tú? es el que reencarnó, es el que reencarna. Por eso dice Jacobo Greenberg, en esta, porque él también. Jacobo Greenberg en uno de sus libros narra que llega a un lugar donde hay una costa, porque se quiere, en una Brasilia, se quiere alejar y eso lo hacía de repente, se iba de viaje, llega y en esta costa hay muchos arrecifes como en Cozumel, ¿no? Uh-huh. Y hay unas piedras muy grandes donde él se asoma y ve que hay muchos cangrejos que están agarrados de las piedras y vienen las olas y van. Y él va y se agarra igual que los cangrejos. Hizo eso. Jacobo. Dice, para sentirme como un cangrejo, me agarro de las piedras con mis manos y con mis pies y estoy como los cangrejos y viene una ola bien fuerte. No, y lo arrastró y lo golpeó horrible en el arrecife, en las piedras. Dice que no supo ni cómo y los cangrejos seguían ahí agarrados, ¿no? Sí, obvio. Terminó con los brazos, las manos, las piernas, el cuerpo dañadísimo. Pero no tuve una raspadura en mi cabeza. Fui y me acosté en mi Brasilia como pude, arrastrándome casi. Y estuve 3 días ahí esperando a que sanaran las heridas, agradeciendo a Dios. Qué locura. No haberme golpeado en mi cabeza. Ahí volví a nacer. Claro. Platiqué, dice, en una plática, en un lugar conocí a un hombre que fue rescatado en el temblor del 86, en el temblor del 85. Estuvo 8 días abajo de un edificio, porque él vivía en no sé qué piso, y dice que empezó a temblar y que se metió abajo de su cama y que nada más, solo sentí como un elevador bajaba a toda velocidad. ¡A la madre! Imagínate eso. Sí, porque estaba en no sé qué piso de un edificio. Wow. Entonces empieza a temblar tan fuerte que dice, yo instintivamente me metí abajo de la cama y sentí cómo bajó el elevador, pero no era el elevador, era su cuarto, su departamento que iba hacia abajo. Estuvo 8 días abajo de todos los escombros. No inventes. Y lo encuentra el Ejército de México con vida. Sí. Lo logran sacar con mucho. Y dice este cuate, yo volví a nacer. Y dice Jacobo Greenberg que él estaba todo el tiempo sonriendo y viendo todo como si fuera la primera vez que lo viera siempre. Es que yo volví a nacer. Nunca había visto el mundo tan bonito como ahora lo veo, agradezco. Claro. Él volvió a nacer. Por eso dice Jacobo Greenberg, en esta vida morimos y volvemos a nacer muchas veces. Sí, es cierto. Sí, entonces esa es una de las iniciaciones que muchas veces uno tiene que experimentar. Ajá. Ese día Jacobo Greenberg dijo, no me golpeé la cabeza. Sí, el Jacobo Greenberg, para los que no han escuchado, es el capítulo anterior a este, en el que hablamos de este científico que habla precisamente de chamanes como lo que estamos hablando nosotros ahorita, de pues, estos chamanes que al final de cuentas manejan cierta energía, son iniciados algunos de ellos, y como el señor de Nolo, ¿no? Que es también un caso excepcional y lo pueden investigar, pueden poner así el señor de Nolo y pueden encontrar muchísima información de este señor, ¿no? Y hay artículos del periódico y todo está sí, cañón. Yo creo que de los chamanes mayas, pero bueno,
no se dedicaba tanto a curar, sino a la investigación. Sí, él estaba más como en la difusión de la información en la maya. difusión, en la información, en la investigación, y seguramente haciendo viajes astrales, comunicándose pero seguramente también llegó a telepáticamente. curar gente y todo. Sí, pero él estaba Su misión, en vez de no tanto de sanar, su misión era compartir información. Difundir, porque esa era exactamente. Difundir la cultura maya. Claro, y como no hacía sacrificios, se hacían muchas. Eso es lo que él decía. Pero esa tierra es mística, como es místico todo nuestro continente y como es mística toda esta nave en la que nosotros vivimos. Porque hablando de estos chamanes, nos contaron una cosa maravillosa en un lugar, en Yaxuna. En Yaxuna hace unos años se fue un señor a cazar, que aquí en muchas comunidades cazan jabalí y cazan venado. El señor se va a cazar jabalí con un niño, con su hijo de 9 años. Entonces cazan un jabalí pequeño. Y eso pues es algo que no está bien visto por el señor del monte. El señor del monte es el que cuida y el que vive en el Xibalba. Entonces, este señor caza un jabalí pequeño y se lo pone a su niño de 9 años, se lo da en la espalda y le dice, llévalo a tu mamá a que lo cocine, yo me voy a quedar aquí en la milpa. El niño va hacia su casa, que ya estaba cerca de donde el señor se quedó. Después el señor alcanza en su casa al niño, lo va a buscar, ya con el jabalí que lo había mandado hace como 1 hora, y resulta que el niño no había llegado con el jabalí. Desapareció. Bueno, pues no debe tardar. Así anocheció y el niño nunca llegó, y lo empiezan a buscar. Lo empiezan a buscar los papás y después ya toda la gente del pueblo. Esto me lo platica una persona que lo vivió. Lo empiezan a buscar en todo el pueblo. Y lo empiezan a buscar y no lo encuentran. Al día siguiente no encuentran ni al niño ni al jabalí, ni rastros de él. Entonces van a ver a un chamán maya y le platican lo que pasó. Y el chamán maya dice, déjame ver. Los chamanes en Yucatán tienen una peculiaridad, y también lo dice Jacobo Grinberg. Hay esferas que les va a dar. ¿Quién les da estas esferas? Porque ellas las encuentran en el campo. Son esferas como de cristal, donde ellos van a ver otros lugares, van a adivinar y van a saber enfermedades y se van a comunicar con estas esferas que encuentran muchos chamanes. Las tenía don Panchito, las encontró doña Sara, otra curandera. Y entonces van a ver este chamán y él ve y dice, no se preocupen, su niño va a regresar y vamos a hacer durante 9 días, yo voy a hacer unas velaciones, unas ceremonias y vamos a estar rezando, pero su hijo ya me dijeron que sí va a regresar. Entonces el chamán hace durante 9 días velaciones, hace rezos y les pide a los papás ciertos elementos y hace todos esos rezos y les dice, bien, mañana a las 12 del niño, el 12 del día, el niño va a aparecer saliendo de esa cueva. En este lugar hay una cueva. Lo tienen que agarrar y así como si fuera una gallina o algo, meter en una pita, en un costal, porque él no va a querer, se va a revelar, va a desconocerlos a todos. Entonces, a las 12 del día van, el día que les dice el curandero, el chamán, y efectivamente sale el niño de la cueva cargando el jabalí. Y lo atrapan así como si fuera un venado, así lo atrapan, así con una pita y lo meten y lo agarran y se lo llevan. Y ya el chamán le hace unas curaciones y todo. Y el niño como que regresa en sí. Traía después de tantos días el jabalí. Estuvo más de un mes desaparecido. Traía el jabalí atrás, en su lomo, cargando. O sea, el jabalí estaba fresco. El punto de esto es que el jabalí estaba fresco. Estaba fresco. Que estaba como si lo acabaran de matar. Imagínate eso, la carne. Entonces le dice el chamán, no puedes decir dónde estuviste. Y no puedes decir lo que hiciste. No, según yo eso se lo dijeron los seres con los que estuvo. Que le dijeron que no podía decir. No podía decir.
Pero también le dijo el chamán, Ok. recuerda que no puedes decir ni dónde estuviste, Ni lo que viviste. ni nada. lo que viviste. No lo puedes decir. No podía contarlo. Esa ¿No era puedes contar? le habían dado la segunda oportunidad, ¿no? Después Pero de nuestra tenía que quedarse oportunidad, porque callado. se hubiera... Y hay de repente niños que se pierden. Sí, pero o sea, la cosa es ahí, quién sabe, porque él dice que estuvo con unos seres, que le dieron de comer, que Estuvo lo con el cuidaron. Señor del Monte, dice. Ujú, con el Señor del Monte. Él estuvo con el Señor del Pero Monte. lo dijo. Y Pero por lo decirlo, dijo. Y que que había una mesa llena de comida. Y que estaban sus abuelitos, gente que ya había fallecido, estaba ahí con él. ¿de qué Que le cosa dieron tan de loca? comer y que era un lugar muy bonito. Pero al decirlo, muere el niño. El niño muere al año de que lo dijo. Sí, lo dice y muere. Pues bueno, mis hermanos y hermanas, mis queridos chamánicos, con esta historia súper interesante como la del Señor de Nolo, como muchísimo misticismo que hay en este planeta y en este universo. O sea, ojalá pudiéramos abrirnos a la posibilidad de que hay más. Hay más de lo que nosotros creemos. Siempre es infinito. No podemos poner un límite. En el momento en el que nosotros ponemos un límite a este universo, nosotros nos estamos poniendo el límite, porque el universo, por más que tú se lo pongas, no lo va a tener. Por más que creas o no creas en la gravedad va a estar ahí, ¿no? Y sin embargo, se mueve. Y yo les voy a decir lo que dijeron unos científicos. No podemos imaginar lo que no podemos hacer. Todo lo podemos que imaginamos, el hombre, el ser humano, no puede imaginar lo imposible. Claro. Pues bueno, mis queridos chamánicos, recuerden suscribirse si están viéndonos en YouTube, seguirnos en Instagram, siempre es como Mike de la Selva Oficial. Igual nos pueden buscar en Facebook y en Spotify, cualquier cosa como ustedes lo prefieran. Les mandamos un súper abrazo y les deseamos que cualquier cosa que ustedes deseen se les manifieste de la manera más armoniosa, más pronto, fácil. Les mandamos muchísimas bendiciones a ustedes y a todos sus seres queridos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias y recordemos, llevemos eso, esta ocasión dentro de nuestra mente. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos es muchísimo más grande de lo que lo vemos. Y las posibilidades son infinitas. Infinitas. Bendiciones.